La mano de Gustavo Díaz fue la que dio la orden para la matanza de Tlatelolco, y es por eso que jamás será olvidado. Pero también fue el presidente que impulsó a México como potencia del deporte. Durante su mandato fue sede de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica y del primer mundial del país. Aunque también se dice que fue un asesino despiadado, un genio en la economía y un mujeriego descarado que casi pierde un ojo por un amorío. Pero hay más, porque Gustavo Díaz fue demasiadas cosas: amante de la tigresa Irma Serrano, agente secreto de la CIA, anticomunista por completo y en general un hombre sin escrúpulos. Acompáñanos a descubrir todas estas curiosidades, atrocidades y misterios que no conocías sobre la vida de Gustavo Díaz Ordaz. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Desprendimiento de retina por una bofetada de su amante. ¿Imaginas que tu amante llegue a la fiesta de cumpleaños de tu esposa para entonarte una serenata? Pues eso fue lo que le ocurrió al entonces presidente de México, cuando la actriz y cantante La Tigresa apareció en su residencia, casi matando de un susto a Gustavo, quien corrió hacia ella, mientras ésta le llamaba Gusano Mayor. Hubo una discusión acalorada, que terminó con la mujer dándole una bofetada al presidente, provocándole un desprendimiento de retina. Muchos rifles y metralletas apuntaron a la actriz, pero el presidente calmó la situación. Ella se fue y arreglaron las cosas pendientes por teléfono, aunque este fue el cierre definitivo para la relación. Gustavo fue tratado por varios doctores y operado en el hospital militar. Se dice que no confiaba en los médicos nacionales, pues fueron los primeros en hacer paro cuando él llegó a la presidencia. Número 2. Responsable por la represión y masacre del movimiento de 1968. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo un origen social. Estudiantes, profesores y funcionarios de la UNAM, el IPN y otras universidades mexicanas se unieron en huelga con exigencias en contra del gobierno de Díaz Ordaz. Crearon un órgano llamado Consejo Nacional de Huelga, que fue el encargado de transmitir sus demandas, las cuales eran la liberación de los presos políticos y la reducción del autoritarismo del gobierno. En el movimiento participaron tanto intelectuales como personas que hacían vida y trabajaban en las calles. Había todo tipo de gente: amas de casa, campesinos, estudiantes, comerciantes o profesores. Sin embargo, este movimiento no es recordado por haber tenido éxito, sino porque el 2 de octubre de ese mismo año fue víctima de una vil decisión tomada por el mismo presidente. El ejército mexicano fue enviado a terminar las protestas, con el permiso de hacer lo que fuera necesario. Los cobardes uniformados abrieron fuego contra más de 8,000 manifestantes desarmados, causando una masacre sin sentido. Esto marcó para siempre la forma en que el pueblo mexicano vería al presidente Gustavo Díaz, y dejó una cicatriz imborrable. Número 3. Fue amante de la tigresa Irma Serrano. La Tigresa fue una artista, actriz y cantante ranchera, muy popular en el México de los 60. Pese a que nunca tuvo hijos, mantuvo relaciones con personajes importantes del México moderno. De estos, el que más resaltó fue Gustavo Díaz Ordaz. Este romance fue confirmado por la misma actriz a través de su libro autobiográfico, A Calzón Amarrado, en el que confirmó que mantuvo una relación amorosa con el presidente. Aclaró también que fue él quien le regaló la casa en Jardines del Pedregal, donde a menudo tenían sus encuentros amorosos. Número 4. Cantinflas fue su asesor político. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, fue uno de los actores de comedia más influyentes del siglo. Tuvo la admiración de toda América Latina y marcó a varias generaciones que hoy siguen recordándolo. Sin embargo, lo que no se suele contar sobre el gran Cantinflas es que también tuvo una faceta política durante el gobierno de Díaz Ordaz. Cantinflas le sirvió al presidente mexicano como asesor político. A partir de documentos desclasificados de la Dirección Federal de Seguridad, se conoce que el famoso actor utilizó su influencia social y su prestigio para codearse con presidentes y dignatarios de otros países ayudando en tareas diplomáticas. Fue además promotor del Partido Revolucionario Institucional, o PRI,
partido del que Díaz Ordaz formaba parte. Se dice que Cantinflas utilizaba toda su influencia para un mayor beneficio personal en su carrera, a veces incluso volviéndose un títere político y participando en cosas turbias. Si quieres saber más sobre la vida de Cantinflas y todos sus misterios, te invitamos a mirar nuestro video. Número 5. Obsesionado por el orden. Cuando llegó a la presidencia, algunos de sus rasgos afloraron de una forma bastante agresiva. Uno de ellos era la obsesión por el orden. Esta característica que, según quienes fueron cercanos a él, la describían como casi una obsesión por mantener hasta los mínimos detalles controlados y en orden. Incluso llegaba a marcar la ropa con números. En estos tiempos se podría catalogar como alguien con un trastorno obsesivo compulsivo por el orden. Número 6. Tenía la política en la sangre. Gustavo Díaz nació el 12 de marzo de 1911, durante la Revolución Mexicana y en la actual ciudad Cerdán. Aunque él no sería un ejemplo para recordar, tenía vínculos sanguíneos con distintos héroes y políticos del país. Sus padres Ramón Díaz Ordaz y Sabina Bolaños Cacho provenían de familias con renombre en Oaxaca, ciudad que abandonaron para instalarse en Puebla. El padre de Gustavo estaba ligeramente emparentado con Porfirio Díaz. Porfirio fue un héroe de la Reforma y presidente de México en varias ocasiones. Podríamos decir que la política estaba en la sangre, pero no es todo. Ramón Díaz también era nieto de José María Díaz Ordaz, héroe liberal de la Oaxaca, y gobernador del estado entre 1858 y 1860. Por el lado materno, Gustavo también era sobrino de Miguel Bolaños Cacho, gobernador de Oaxaca entre 1912 y 1914. Y el padre de Gustavo también se inmiscuyó en esta tradición, siendo jefe político de Puebla entre 1908 y 1911. Gustavo siempre llevó la política en la sangre. Sin embargo, durante su infancia, la Revolución Mexicana se llevó todo el patrimonio económico que su familia había acumulado. Número 7. Serio, dedicado y con amor por la guitarra. Egresó a los 26 años del Colegio del Estado, con un título de abogado. Según los testimonios de la época, Gustavo era muy serio, obsesivo con el orden, algo arrogante y sumamente metódico. No asistía a las fiestas escolares y tenía una muy buena memoria para los detalles. En su juventud, sin embargo, pasó mucho tiempo jugando al básquetbol. También tuvo un cierto amor por la música que lo hizo aprender a tocar guitarra. Y de adulto le encantaban los rompecabezas, a pesar de que no tuvo una infancia fácil. Número 8. Pobreza y familia complicada. La familia Díaz Ordaz se enfrentó problemas económicos durante su infancia. Añoraban Oaxaca, pero cuando volvieron no encontraron suficientes ingresos para mantenerse, por lo que se devolvieron y permanecieron en Puebla. Ramón Díaz, padre de Gustavo, era un jefe rural local, y su madre, Sabina Bolaños, se dedicó a ser ama de casa. Esta tenía un claro repudio a Gustavo por su aspecto físico, constantemente despreciándolo y prefiriendo a su hermano Ernesto. Sin muchas oportunidades ni amor en casa, Gustavo se enfocó en estudiar. Cursó su ciclo básico en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y aunque intentó entrar en el ejército, no pudo pagar la cuota inicial. Número 9. Su camino a la política. En materia política, tuvo un gran apoyo de Maximino Ávila Camacho, hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. Maximino fue el padrino político de Gustavo e impulsó su carrera. Primero le nombró vicerrector de la Universidad de Puebla y lo postuló como secretario general de gobierno. El apoyo le sirvió para ser elegido diputado federal en 1943. Maximino falleció inesperadamente en 1945, pero con todo el apoyo que le había brindado, la carrera de Gustavo en la política ya estaba encaminada. Número 10. El dedazo de Adolfo López Mateos le salvó. Adolfo López Mateo fue otro senador con el que Gustavo coincidió en el Congreso. En 1958 Adolfo asumió la presidencia y eligió a Gustavo como secretario de Gobernación. Su trabajo en conjunto era bueno, y es así como en 1963, un año antes de que terminara su periodo presidencial,
López Mateos señaló a Díaz y aclaró que él sería el próximo candidato en las elecciones presidenciales por el partido. Ambos eran del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se sintió prácticamente como una sucesión directa al gobierno. Número 11. Volvió a casa para dar un homenaje a sus padres. Cuando su familia regresó a Oaxaca, poco se supo de ellos hasta que Gustavo hizo presencia como diputado, senador y finalmente presidente de gobierno. Una de las primeras acciones que tomó fue regresar a Puebla. Allí inauguró el mercado municipal, el dispensario médico y el servicio dental. Pero lo que más resalta es la Academia de Capacitación Femenil Profesora Sabina Bolaños Cacho de Díaz Ordaz y la Biblioteca Ramón Díaz Ordaz, en honor a sus padres. Estos fueron inaugurados en 1965, un año después del cierre de su campaña. Número 12. Ganó las elecciones presidenciales con 89% de los votos. A pesar de que Gustavo Díaz representaba al partido de PRI, fue respaldado también por el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Su rival en las elecciones fue José González Torres, del Partido Acción Nacional. Díaz ganó con 88.81% de los votos y tomó el cargo el 1 de diciembre de 1964. Su contrincante solo obtuvo el 11%. Además, ganó en 29 de los estados mexicanos y en el Distrito Federal. Número 13. Prohibió a Frank Sinatra pisar tierra mexicana. Pese a contar con la admiración y los aplausos de millones de mexicanos, Frank Sinatra estaba vetado del país desde 1966. ¿Y por qué? Pues resulta que los asesores de Díaz Ordaz habían determinado que la película Marriage on the Rocks, en la que actuaba Sinatra, presentaba al país de una manera distorsionada y negativa. Aunque la película realmente se trataba de una pareja con problemas que viajaba a México para reconciliarse, pero que terminaron divorciándose. Las autoridades impidieron que la cinta llegara al país. Sin embargo, con Frank Sinatra no fue el caso. Este viajó en diciembre de 1966 a Acapulco a celebrar su cumpleaños junto a sus mejores amigos. Número 14. Irma Serrano le llamó gusano. Irma Serrano y el presidente Gustavo Díaz mantuvieron un amorío desde 1969, pero este no duró mucho y terminó en malos términos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues realmente es fácil. La propia tigresa lo nombró así en su libro, A Calzón Amarrado, y se refiere a él como un don nadie, pero llegó a ser el gusano mayor para regir los destinos del país durante 6 años. También aclaró que por él sintió un gran amor, y pese a las duras críticas, también escribió lo siguiente: descubrí que era más atractivo de lo que imaginaba, no de su físico, sino por su intelecto. Tiene una personalidad especial, simpático, duro, determinante y necio, igual que yo. Sin duda, una relación explosiva. Número 15. Recibió una serenata en la residencia presidencial. Durante la relación que mantuvieron Gustavo Díaz e Irma Serrano, el presidente nunca dejó a Guadalupe Borja, su esposa. ¿Pero esta se quedaría con los brazos cruzados? La respuesta es no. Guadalupe se mantuvo desde la Secretaría de Gobernación boicoteando los proyectos del artista. Ni música, ni cine, ni oportunidades en la televisión. Le estaba frustrando la carrera como podía, y la tigresa no se quedó callada. En el cumpleaños de Borja, Irma llegó con mariachis y una serenata preparada. Se colocó a las afueras de la ventana de Díaz y cantó Yo trataba con un casado. Este fue el punto más caluroso del triángulo amoroso, y habría sido digno de una escena en alguna película. Número 16. México, sede de 2 eventos deportivos internacionales. Las Olimpiadas de 1968 y el Mundial de 1970 fueron los 2 eventos internacionales más importantes de los que México había servido como sede, y ambos ocurrieron durante el periodo presidencial de Díaz Ordaz. México se había ganado el derecho a ser la sede de los Juegos Olímpicos, y como contaba con la infraestructura de los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos, el plan era reformar, remodelar y construir nuevos complejos. Había, sin embargo,
una cuestión política que estaba arropando a todo el mundo occidental, la Guerra Fría. El pensamiento de izquierda, sobre todo vigente en jóvenes, fue lo que avivó las primeras huelgas y el movimiento estudiantil de 1968. Díaz Ordaz, temeroso por un sabotaje a los Juegos Olímpicos y ansioso de batallar al comunismo, se convirtió en un agente de la CIA, dispuesto a dar órdenes duras con tal de erradicar las huelgas. Número 17. Movimiento estudiantil de 1968, 2 meses antes de las Olimpiadas. El movimiento estudiantil de 1968 fue uno bañado por la diversidad. Comenzó con estudiantes, profesores e intelectuales, pero poco a poco fueron formando parte también los obreros, las amas de casa y los comerciantes. A partir del 26 de julio de ese año, unos 2 meses antes de las Olimpiadas, el movimiento social se intensificó y, considerando el contexto geopolítico, la presencia de agentes de izquierda como líderes del movimiento era algo que aterraba a Díaz. Su miedo partía de pensar que los eventos más importantes de su periodo presidencial podían ser saboteados por manifestantes como forma de protesta. Las primeras marchas del movimiento tenían la función de protestar en contra del abuso policial a estudiantes, y como este no paró, las marchas se intensificaron, dejando autobuses quemados o estallidos de propiedad pública en el camino. Número 18. La matanza de Tlatelolco. Los líderes del movimiento social fueron tildados de comunistas, terroristas y posibles actores en un plan de saboteo a nivel internacional. Al representar un peligro más allá de las barreras nacionales, las acciones que se tomaron por parte del gobierno fueron de igual manera desorbitadas. Primero se desató una ola represiva en contra de las marchas y concentraciones. Cuando eso no funcionó, el movimiento estudiantil ya había convocado una nueva marcha en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre. Y ese día tendría lugar la matanza de Tlatelolco, 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Según números informales, se calcula que murieron entre 300 y 400 personas, sin contar los más de 1000 heridos. Número 19. La masacre en la Plaza de las Tres Culturas. La marcha que terminó en tragedia tuvo su punto de encuentro en la Plaza de las Tres Culturas, un sitio emblemático de Ciudad de México. Es llamada así porque se puede observar a sus alrededores los frutos arquitectónicos de 3 etapas de la historia mexicana: la cultura prehispánica, la conquista española y el México contemporáneo. Esta no fue la primera de las marchas. Sin embargo, para esta habían asistido más de 10,000 personas. El sitio fue rodeado por cientos de soldados y la tensión fue creciendo. Había tanquetas e incluso se reportó un helicóptero. Las autoridades del movimiento anunciaron que se cancelaba la caminata. No querían un enfrentamiento directo, pero las fuentes oficiales dicen que los soldados solo respondieron al fuego que comenzaron los estudiantes, mientras que en la calle la gente contó que el ejército comenzó una balacera contra la multitud. A ciencia cierta esto aún no está claro. Lo único que se sabe es que ese día la plaza fue manchada de sangre. Número 20. El Escuadrón Olimpia. Francotiradores y ametralladoras. ¿Qué es el Escuadrón Olimpia?, se preguntaban los mexicanos. Era la primera vez que escuchaban sobre este cuerpo paramilitar de contrainteligencia. ¿Y qué hacían? ¿O cuál era su propósito? Pues fue formado por el presidente Gustavo Díaz, con la intención de garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos. Un cuerpo especial que estaba dispuesto a realizar lo necesario para cumplir su misión. Durante la concentración del 2 de octubre, su objetivo era capturar a los líderes del movimiento. Llevaban guantes blancos como distintivo, así los otros cuerpos de defensa no les dispararían. Se mezclaron en la multitud y cuando llegó el momento actuaron. Ernesto Morales Soto, el capitán del batallón, declaró que después de ver la bengala en el cielo, debía sellar las 2 entradas e impedir que cualquiera entrara o saliera. Se dice también que en esa fatídica tarde dispararon tanto a civiles como a policías,
con el fin de desorientar a todos y que los cuerpos policiales se vieran forzados a disparar a los estudiantes. Número 21. Camiones de basura para trasladar cadáveres. ¿Qué es lo que se sabe con certeza de ese día? ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad es que ese día del Batallón Olimpia junto al ejército, la Policía Secreta y la Dirección Federal de Seguridad dispersaron una manifestación, matando a cientos de personas en el proceso. Líderes del movimiento, docentes, obreros, estudiantes, profesionales inocentes. La sociedad mexicana sufrió de un episodio que no ha sido ni será olvidado. Una de las imágenes más crudas con las que se quedó el pueblo mexicano fue la de 65 cadáveres en las esquinas de la plaza, además de los que fueron llevados por ambulancias, camionetas militares e incluso camiones de basura. Número 22. La prensa nacional e internacional. ¿Qué tuvo que decir la prensa sobre el incidente? Pues depende a quién le preguntasen. Los organismos oficiales y nacionales se apegaron a la versión del presidente Díaz Ordaz. Esta afirmaba que la violencia había comenzado por parte de los estudiantes, con un grupo de alborotadores armados que con disparos pusieron en riesgo la vida de oficiales que no tuvieron otra opción más que responder. Además, mintieron diciendo que solo habían sido 20 muertos y unos cientos de heridos. En general, la versión oficial minimizaba las consecuencias de los hechos. Después está Oriana Fallaci, una periodista y escritora italiana que fue herida en la espalda con 3 impactos de bala, dada por muerta durante la manifestación. Fue de hecho un sacerdote quien se percató de que seguía con vida, permitiendo que ésta se salvase con apoyo médico. Y ella, quien vivió en carne propia los hechos, escribió sobre las semejanzas entre el conflicto bélico de la guerra de Vietnam con los hechos vividos en Ciudad de México durante los meses de protestas. Una masacre de guerra. Número 23. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos en la matanza? Se sabe que durante al menos 4 meses, la CIA estuvo al tanto y observando de cerca al movimiento estudiantil de 1968. Decir que ayudaron solo como servicio de inteligencia sería quedarse cortos. De hecho, el Pentágono envió equipo antidisturbios, armas, municiones y equipo de comunicación en los meses de las revueltas. Había una constante comunicación entre el gobierno mexicano y la CIA. 6 días antes de la masacre, Luis Echeverría, en ese momento secretario de Gobernación, le aseguró a la agencia extranjera que en breve la situación estará bajo total control. Pero ¿cuál era la conexión? ¿Por qué un organismo de seguridad como la CIA prestaba su apoyo a México contra una revuelta de estudiantes? La verdad es que la agencia de inteligencia tenía la certeza de que el movimiento de estudiantes era una fachada para algo más, para un movimiento que tenía apoyo de Cuba y la misma Unión Soviética. Estados Unidos no quería otra revolución de izquierda. Número 24. Gustavo Díaz y la CIA. Con respecto al presidente, con los años se confirmó que recibía un sueldo por parte de la CIA. Así lo aseguró Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México. Gustavo Díaz Ordaz fue un informante de la CIA. El agente Philip Agui, un veterano retirado de la organización secreta, confirmó que tanto Adolfo López, el presidente que presidió a Gustavo, y el mismo Gustavo fueron reclutados por la agencia. Díaz en particular actuó bajo el nombre de Litempo 23. Número 25. Presidente repudiado y añorado. Tras el final de su presidencia se retiró de la vida pública, y antes de terminar su mandato aceptó la responsabilidad absoluta de las acciones cometidas el 2 de octubre del 68. Sin embargo, nunca pagó condena por ello, ni permitió que se comenzaran investigaciones serias al respecto. Según su propio hijo, se limitó de leer el periódico para no ver críticas a su mandato, y la única ocasión en que volvió al ojo de la tormenta fue en 1977, como embajador de México en España, cargo en el que no duró ni 12 días, volviendo por elección propia. En lo que respecta a su legado, aún existe el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, en el estado de Tamaulipas, además del Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz.
Sigue siendo recordado como el presidente que inauguró el metro de Ciudad de México, a pesar de que todas las placas conmemorativas fueron retiradas en 2018. Número 26. Una tumba solitaria. El pueblo mexicano ciertamente no olvida. Por eso, en el 2022, la placa en conmemoración al presidente fue intervenida por un grupo, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas. Estos escribieron abajo del nombre del mandatario la palabra asesino. En la calle aún se añora el México de aquellos años, en los que el crecimiento económico del país superaba con creces la inflación. Había prosperidad y riqueza, a pesar de los problemas de libertad. Ciertamente fue un presidente controversial, y con los años su figura sigue siendo recordada como uno de los presidentes más importantes en los últimos tiempos. Aún así, su tumba permanece en silencio, como nos cuenta Rodrigo Hernández, periodista del Milenio, en el Panteón Jardín, donde no hay aplausos ni flores, solo silencio y un recuerdo cubierto de sangre. Gustavo Díaz Ordaz fue un presidente con muchas facetas, que aún al día de hoy siguen sorprendiendo. Sin dudas, lo que marcó su vida fue haber tomado esa terrible decisión que terminó con la vida de cientos de personas.